os comento un poquito cómo sería la solución del cliente jQuery. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es tener un archivo dentro de la carpeta WAR, es donde nos descargamos el HTML, la plantilla GoDaddy. En esta plantilla lo único que he añadido aquí, un segundito, lo único que he añadido es el código jQuery, que en realidad es relativamente sencillo. El formulario GoDaddy no le he hecho ninguna modificación. Lo único que hay aquí es el trozo de JavaScript, que de hecho se podría meter en un archivo JavaScript separado para ponerlo un poco más limpio. Pero bueno, aquí por hacerlo más rápido no. La verdad es que la mayoría del código es esto. Esto no era algo muy, era simplemente para procesar el objeto. En realidad, el cliente se hace con el resto de código, con lo cual realmente es sencillo. Pues lo único que en lo que consistiría el código, bueno, voy a ponerlo funcionando para que lo veáis cómo va. Si le damos a ejecutar la aplicación, me conecto en localhost, creo que estaba, le he llamado jQuery REST Client. Bueno, pues si yo hago un get, pues en principio esto he hecho un get mal porque la API la tengo desplegada ahora mismo en Towns directamente, sin API v1. Si hago un get, pues hay ya un dato metido que metí yo antes. Si meto uno nuevo, Cádiz, le hago un post, pues me dice que ok. Si hago, consigo los datos en el get, pues este no está encontrado porque sería Towns Cádiz. Get. Esto es porque tardará. Es verdad, porque tarda. Tarda un ratito. Habéis visto que el detector es un poquito. Y si le hago get de Towns, pues funciona como tiene que funcionar, ¿no? Bueno, pues como veis, realmente el código, como os decía, no tiene mucho. Simplemente cuando todo el código JavaScript tiene que estar, como usamos jQuery, dentro de la función que hemos definido cuando se carga el documento. Este body ready lo que hace es que se lanza cuando se ha terminado de cargar el documento y después asociamos al evento click del button, que en nuestro caso es un span que tiene identificador button, para que cuando el usuario haga clic ahí se ejecute el código principal. Y el código principal pues no es más que poner un texto en el log diciendo, oye, enviando petición. Después, esto es lo que os decía, cómo conseguir saber el identificador del radio del input de tipo radio que se ha seleccionado. Si recordáis aquí, esto eran 4 inputs de tipo el get, post, put, delete eran input de tipo radio. Y entonces, pues, como los inputs de tipo radio, no sé si recordáis que todos los que compartan el nombre sea el mismo, se agrupan. De esa manera solo puedes seleccionar uno cada vez. Cuando seleccionas uno se desactiva del otro. A la diferencia de los checkbox, que sí podían. Entonces, cuando tienes varios inputs agrupados de tipo radio, pues la forma de seleccionar pues era de esta manera. Si tú dices, dime de todos los inputs de tipo radio, en este caso coge todos los que hay en el documento, como solo son esos, dime cuál es el que está checked, cuál es el que está seleccionado. Esto ya te devuelve el objeto que corresponde a ese input y si le pones .attrid, lo que te dice es el valor del identificador. Esto te va a devolver get, put, post. Como veis, esto hacerlo con JavaScript a mano, sin jQuery, pues es 3 o 4 líneas de código como mínimo. En cambio, con esto, pues te queda de una manera súper limpia y muy sencillita. Ahora te podría, digamos, tirar para que sea la macro de radio del método. Sí, modificando, seguramente poniendo name de alguna manera, se podría, casi seguro, que con algún selector se podría. Bueno, de hecho, seguramente poniendo con el punto era el clave. Bueno, sí, seguramente, habría que investigar, pero yo creo que casi seguro que sí. Input, ¿cómo sería?
input. Input, y ese input que tiene servidor, ¿Sí? y ahora pone directamente en el type, le pones name. Y le pones el nombre. Y ya con el nombre, ¿eh? Es método, y ya después llama la función prop. Ah, de la propiedad, pero también valdría con atributos, ¿no? Vale, vale. Ah, con checked. Vale, vale, vale. Sí, investigando un poquillo, seguro que... Vale, pues entonces, vamos, si quieres, eso lo puedes comentar en Piazza, si alguien... Perfecto. Pues una vez que tenemos ya el método concreto, pues inicializamos nuestro objeto Ajax, que sería, bueno, el valor de lo que haya puesto el usuario en el identificador URL, los datos es el valor de lo que haya metido en payload y el método que ha seleccionado. Y ya, bueno, pues en el callback done, se llaman callback porque esta función se ejecuta cuando JavaScript, cuando jQuery ha recibido los datos. Se ha hecho una petición y cuando se reciben los datos es cuando se ejecuta esta función, en ese evento. Y bueno, pues aquí simplemente tengo puesto que si los datos no son vacíos, pues entonces empieza primero, pone los datos en crudo en el texto del spam data. Este spam data se ponen aquí en crudo. Y después parseo los datos con parse.json para tener un objeto ya en condiciones. Vacío la lista con empty. Y ya en el caso de que sea un array, hay veces que te devuelve un array y veces que te devuelve un objeto solo. ¿Cuándo te devuelve un array? Cuando hay un get a la lista, te devuelve un array, y si hace un get a un objeto solo, ya te devuelve un objeto solo. Con lo cual, la forma de ver si te ha devuelto una lista o no, un array o no, pues con array.isArray te dice si el objeto ese es un array o no lo es. Y ya pues simplemente como es un array, hago un for. En JavaScript está muy bien porque tiene los iteradores ya de una manera muy sencillita. El for lo que sea, in lo que sea, pues te va iterando y en cada momento te va diciendo el índice, de manera que puedes con obj parset data de i, pues te va diciendo los objetos cada uno que te va devolviendo el array. Y en este caso yo hago dos cosas. Con cada uno de esos objetos lo concateno en el valor de, voy creando una cadena dump, que es el valor de lo que quiero escribir. Y por otro lado voy creando un LI nuevo. Estoy creando un LI dentro de la lista esta que estaba puesto el UL aquí para mostrarlo de dos maneras distintas. Parseado y en bruto. Y si no, si me devuelvo algo vacío, pues simplemente vacío tanto list como data. Por último, uso request.always en vez de request.fail. De hecho, yo creo que voy a actualizar estas paredes, voy a poner always porque es mucho más claro. Con always se ejecuta siempre. Entonces, en este caso, en el caso que había un status de error, entonces pongo el código de estado y vacío las cosas. Y si ha habido éxito, pues pongo el status. En realidad aquí pongo 200, pero debería de poner el status code concreto, ¿no? Y ya pues termino el... Esto último está aquí, no tiene no tiene importancia, es simplemente para añadir dinámicamente una clase en jQuery para los que queráis saber cómo se aplican estilos dinámicos. Pero vamos, esto no tiene mucha chicha. Pues como veis, es nada, con 3 tonterías eres capaz de hacer una petición. Bueno, pues esta sería la solución, ¿vale? Ya la tenéis un poco para que sepáis, si queréis probar, si os habéis quedado un poco atascadillos, pues podéis ver. Vale. Bueno, pues vamos a ver, voy a terminar esto.